pero si nunca han leído el tema, les va a parecer chino. Si alguien ha leído el tema y está un poco familiarizado, va a sacar provecho. A ver, ojalá que todos saquen provecho. Las alteraciones del equilibrio ácido-base. ¿Cuál es el objetivo? Saber cuándo solicitar una gasometría arterial. O sea, desde ya, este estudio de ácido-base se realiza con un examen que se llama gasometría arterial. Como su nombre dice, se debe sacar sangre arterial, no venosa. Entender la importancia de conocer las alteraciones ácido-básicas y problemas respiratorios. O sea, estas alteraciones pueden matar a un paciente, por eso es importante. ¿Qué trastorno podemos encontrar en una gasometría arterial? Vamos a ver. ¿Cuál es la clínica de un paciente con alteraciones metabólicas o alteraciones respiratorias? Sobre todo acidosis y alcalosis metabólica. ¿Cuáles son los valores normales de una gasometría y cómo debemos interpretar? Entonces empezamos. La gasometría arterial es un análisis en sangre arterial que sirve para detectar alteraciones metabólicas y respiratorias que pueden comprometer la vida del paciente. Como ven en la foto, se saca sangre de una arteria. Si ustedes ven, la foto no es muy buena, pero si ustedes logran ver, el color de esta sangre es rojo, como si fuera un jugo de frutilla o de guinda, ¿no es cierto? Así. Y obviamente aquí se está sacando sangre de la arteria radial, que es con un método especial, con una técnica especial. Uno debe pinchar, no sé si están viendo, uno debe pinchar donde está el pulso. Hay que tener cierta práctica porque se pincha con una agujita donde está el pulso y la sangre arterial sale, porque saben que la sangre arterial tiene un flujo mayor que la sangre venosa. Entonces, cuando hablamos de ácido base, nos estamos refiriendo a la concentración de protones, también conocidos como hidrógenos, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la concentración de hidrógenos está dentro de un rango normal, varios sistemas enzimáticos funcionan y se preservan estructuras proteicas. O sea, es muy importante mantener un pH normal. Ahora, ¿qué es el pH? La concentración de hidrógenos está entre 36 a 40 nanomoles por litro, ¿ya? Pero cada día se generan 70 millones de nanomoles de hidrógeno. Como la cifra es muy, muy grande, se habla de pH. ¿Y qué es el pH? Es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Para que nos den una cifra, esto se saque el logaritmo negativo para que en vez de hablar de cifras de 70 millones y tanto, hablemos de un valor menor, fácil de acordarse, que es de 7.4 más menos 0.5. Ese es el pH, que no es otra cosa que el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. O sea, cuando hablamos de pH estamos hablando directamente de la concentración de hidrógenos. ¿A qué se llama una sustancia ácida o ácido y a qué se llama base? Un ácido es cualquier sustancia que sea capaz de donar hidrógeno. ¿Me entienden? O sea que dentro de su composición tiene que tener hidrógeno. Los ácidos son, ejemplos, ácido carbónico, posiblemente el más importante, ácido clorhídrico, amonio y ácido fosfórico. Amoníaco, perdón. Y la base es una sustancia cualquiera que pueda recepcionar o aceptar un hidrógeno. Esa es la base, ¿ya? Entonces las bases tenemos bicarbonato, cloro, amoníaco y fosfato. Muy bien. Recuerden ustedes de esta ecuación. Un hidrógeno que se une a un bicarbonato forma un ácido carbónico.
Y el ácido carbónico se puede desdoblar en dos moléculas, una de agua y una de CO2. El ácido más importante es el ácido carbónico porque nos va a ayudar a regular mediante la eliminación o no de dióxido de carbono estas alteraciones, porque el CO2 se elimina por los pulmones. Ahora, la constancia entre la relación de bicarbonato con CO2, que mantiene un pH sanguíneo normal, se representa por la famosísima ecuación de Henderson-Hasselbalch, que para fines prácticos hay que saberla, pero no es inminente el saber esto. Más importante es saber que el pH tiene un valor normal, ¿ya? La base más importante es el bicarbonato. La concentración para la altura de Cochabamba es de 24 más menos 2 miliequivalentes litros. El ion bicarbonato es una base fuerte y los iones hidrógeno tienen mucha afinidad, ¿ya? Pues no se olviden, una base será más fuerte mientras más fácilmente capta hidrógeno. Les repito, un ácido cede hidrógenos y una base capta hidrógeno. Conceptos. Dosis se refiere a un proceso. Deme un segundito, por favor. Ya. Muy bien. Entonces, ¿a qué pacientes vamos a pedir una gasometría arterial? Es decir, ¿qué pacientes necesitan hacerse una gasometría? Los pacientes que nosotros como médicos sospechemos que tienen una posible alteración ácido-base. ¿No es cierto? Aquí está. Estos son pacientes críticamente enfermos, o sea, pacientes que estén hospitalizados, pacientes que estén hospitalizados en terapia intensiva, y obviamente a terapia intensiva van a entrar pacientes que tengan los signos vitales alterados, porque la terapia es un lugar donde se supone que los signos vitales deben controlarse, deben mejorarse. Presión arterial, respiración, eh, circulación, saturación de oxígeno, todo, ¿ya? Pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica, pacientes con alteración de la función renal y pacientes con intoxicaciones y alteraciones del estado de conciencia. Estos pacientes, que son pacientes obviamente enfermos, que los vamos a encontrar en un hospital, entonces son pacientes que sí o sí deben tener una gasometría arterial porque potencialmente pueden tener un desequilibrio ácido-base. Hablamos de acidemia solo cuando nos referimos a la concentración de hidrógeno, alcalemia cuando baja la concentración, pero si hay un proceso, es decir, una patología que va a producir alteración en la concentración de hidrógeno, se habla de acidosis y alcalosis. Conocemos en la actualidad, bueno, siempre se han conocido, 4 alteraciones. Si sube la PCO2, o sea, la concentración de dióxido de carbono, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Si baja la PCO2, una alcalosis respiratoria. Si baja el bicarbonato, de una acidosis metabólica. Y si sube el bicarbonato, de una alcalosis metabólica. Esto es lo principal. Esa es la forma más fácil que he encontrado para que ustedes entiendan el fundamento inicial de las alteraciones ácido-base. Repito, si aumenta la PCO2 o el dióxido de carbono, acidosis respiratoria. Si disminuye, alcalosis respiratoria. Si disminuye la concentración de bicarbonato, acidosis metabólica. Y si aumenta la concentración de bicarbonato, alcalosis metabólica.
Eso es bien importante porque las alteraciones respiratorias se van a controlar o corregir con cambios en la función metabólica y viceversa. Las metabólicas se controlarán con los cambios en las alteraciones respiratorias. Entonces, para esto, para mantener en homeostasis el estado ácido-base de un paciente, existen tres situaciones. Uno, el tamponamiento intra o extracelular, esto se le llama sistemas tampón, que no son otra cosa que bases que captan hidrógenos para corregir una acidosis, por ejemplo. La compensación respiratoria, es decir, una ventilación alveolar. ¿Cómo el organismo es tan inteligente que si necesita corregir una alteración respiratoria, eliminará más o no eliminará dióxido de carbono? Y por último, la excreción renal de ácidos para regular el bicarbonato plasmático. Entonces, si nosotros hablamos de ácido base y hablamos de compensaciones, correcciones, etcétera, que vamos a ver, estamos hablando de dos sistemas del organismo, el sistema respiratorio y el sistema renal. ¿Ya? Seguimos. Los sistemas buffer o sistemas tampón, también conocidos como sistemas amortiguadores. La concentración de hidrógeno es constante gracias a estos sistemas. Estos sistemas son varios, pero los más conocidos son los intracelulares. Ejemplo, las proteínas, la hemoglobina, que están dentro de los glóbulos rojos, fosfato y el carbonato del hueso. Y extracelulares en el torrente sanguíneo, el bicarbonato y el ácido carbónico. Bueno, porque el ácido carbónico es un ácido, puede, en situaciones de alcalosis, desprender hidrógenos y el bicarbonato es una base, base más fuerte que aceptará hidrógeno. El principal amortiguador, por ende, es el bicarbonato, que es extracelular. El objetivo de esta regulación de los tampones siempre será mantener la concentración sanguínea de hidrógenos cerca de los 40 nanomoles. La regulación respiratoria. Los quimiorreceptores son iones que captan la concentración de hidrógeno en el bulbo raquídeo, aorta y bifurcación de las carótidas. Acuérdense, este es el bulbo raquídeo. Estas son las carótidas. En la bifurcación de la carótida interna y externa existen los quimiorreceptores carotídeos. Acuérdense de eso, ¿ya? Apenas haya cambios, por más que sean pequeños en la concentración de hidrogeniones, se variará la ventilación. ¿Qué quiere decir? Un aumento en la concentración de hidrogeniones, es decir, acidosis, determina un aumento en la actividad ventilatoria, es decir, mayor eliminación de CO2 y disminución del ácido carbónico, por lo tanto, un aumento del pH. O sea, si hay acidosis, se compensa con una alcalosis gracias a aumento en la actividad ventilatoria. El paciente empieza a respirar más rápido y va eliminando más CO2. Si pasa lo contrario, una disminución en la concentración de hidrogeneos, es decir, un estado de alcalemia, alcalosis, disminuirá la actividad ventilatoria, el paciente respirará más lento. Por lo tanto, aumenta el ácido carbónico y disminuye el pH. Ahora vamos a hablar de la regulación renal de hidrógeno. Fíjense, hay dos situaciones que hace el riñón, dos cosas importantes. Uno, reabsorbe el bicarbonato que es filtrado por los glomérulos hacia los túbulos renales y en el túbulo proximal reabsorbe todo el bicarbonato que puede. Esa es la primera forma de regulación renal. Y la segunda es excretar hidrógeno, sobre todo si estamos hablando de una acidosis. Entonces tiene que retener bicarbonato y segundo, excretar hidrógeno. ¿Cómo va a excretar los hidrógenos? Por estas formas. Primero, unión a un buffer urinario, es decir, al ácido fosfórico, ¿ya? Entonces a un fosfato se le va a unir un hidrógeno y se eliminará como ácido fosfórico y eso se llama acidez titular. O
el otro mecanismo es que al amoníaco NH3 se le sume un hidrógeno y se convierte en amonio, que también se eliminará por orina. Entonces, reabsorbe bicarbonato en el túbulo proximal y elimina amonio y elimina ácido fosfórico en la acidez titulable por la orina. La excreción neta de ácido, por lo tanto, será la acidez titulable más el amonio menos el bicarbonato reabsorbido. Aquí hay una pequeña formulita. Por cada ion de hidrógeno excretado, se genera un ion de bicarbonato en plasma, gracias a la acción de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, de la cual vamos a hablar ahora. Este es el lumen del túbulo proximal. Aquí estaría el glomérulo, aquí encima, ¿no es cierto? Acá se ha eliminado bicarbonato por la filtración glomerular y en la orina, en el lumen de la luz tubular, se une el bicarbonato a un hidrógeno y forma un ácido carbónico. El ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica que sí se encuentra en la luz tubular, desdoblará el ácido carbónico en agua y CO2. Esa es la importancia. Esto es importante porque el agua y el CO2 pasan libremente por las membranas. Entonces se reabsorben a la célula del túbulo proximal, donde el agua y el CO2 que se une a una molécula de oxidrilo, gracias otra vez a la anhidrasa carbónica, se convierten en bicarbonato y con los receptores de las caras basal lateral basal, se reabsorben hacia los vasos sanguíneos por un mecanismo de cotransporte con el sodio. Por eso el bicarbonato ingresa como bicarbonato de sodio al organismo. Muy bien. La acidez titulable hemos dicho que es la unión de un ácido al ácido fosfórico. Entonces, acá tenemos un fosfato, en la luz tubular se unirá un hidrógeno y forman un ácido fosfórico, y este ácido fosfórico no se reabsorbe y se elimina por la orina. Es una forma de eliminar ácidos. Y lo otro es el amonio. No se olviden, el amoníaco NH3 se une a un hidrógeno que está suelto y se convierten en amonio. ¿Ya? El amonio también se elimina con orina. Ya, aquí está. El amonio se va a eliminar del túbulo por un mecanismo de contratransporte con el sodio, ¿ya? Y gracias a la glutamina y al alfa-cetoglutarato, también se convierten en bicarbonato y también se unen al sodio y se reabsorben como bicarbonato de sodio. Bueno, los pacientes con un desorden ácido-base primario se compensan retornando a valores normales de pH. Esto es súper importante. A ver, síganme, por favor. ¿Están ahí? Por favor, díganme que no estoy hablando al tacho. Sí, doctor, estamos acá. Sí, doctor. Vayan anotando sus preguntas porque estoy tratando de hacerlo muy lentamente. Esta clase es muy importante. Los desórdenes respiratorios, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, la modificación del bicarbonato gracias al riñón retorna el pH a lo normal, y lo contrario, en desórdenes metabólicos, la respiración es alterada para cambiar la eliminación de PCO2 para devolver el pH a la normalidad. Este es el ejemplo de una gasometría arterial de un paciente que está a la altura de Cochabamba, Bolivia. Fíjense, el pH 743 es normal, hemos dicho 7,4 más menos 0,5. PCO2 para la altura de Cochabamba es entre 24 a 26. La presión parcial de oxígeno 74. El bicarbonato 22 para la altura de Cochabamba, 22-24.
el exceso de bases menos 4.8, la saturación de oxígeno 95%, es un individuo joven, y el dióxido de carbono total 17.8. Lo que más nos interesa ahora es la PCO2, el bicarbonato y el pH. El equilibrio ácido-base puede alterarse por dos tipos de mecanismos. Uno, cambios en la función respiratoria y cambios en la concentración de plasmática de hidrogeniones por alteraciones no respiratorias. Cuando hay cambios en la función respiratoria, las alteraciones ácido-base se llaman respiratorias. Alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria. Si hay cambios en la concentración plasmática de hidrogeniones, se llaman alteraciones metabólicas. ¿A qué llamamos alteraciones metabólicas? A la acidosis metabólica y a la alcalosis metabólica. Acidosis metabólica. Si disminuye el bicarbonato en plasma, hemos dicho, ¿no ve? Si disminuye el bicarbonato, va a disminuir el pH, ¿ya? Porque hay menos hidrógenos. Entonces, más o menos se marca de esa manera. Disminuye el pH porque disminuye el bicarbonato. Esta es la relación bicarbonato-CO2, ¿ya? Las alteraciones de esa relación cambiarán el pH. Pero si tenemos un paciente que en su gasometría arterial tiene disminución de pH y disminución de bicarbonato, el trastorno primario es acidosis metabólica. En la alcalosis metabólica sucede lo contrario. Aumenta el pH porque aumenta el bicarbonato, ¿ya? Entonces las flechitas van hacia arriba. En la acidosis respiratoria aumenta la PCO2 aquí abajo, pero disminuye el pH. Entonces, en las alteraciones respiratorias las flechitas van al revés. Una baja, una sube, ¿ya? Y en la alcalosis respiratoria el pH aumenta y la PCO2 disminuye. Contrarios. Voy a hablarles ahora de algunos conceptos que son importantes para hablar de alteraciones ácido-base. Anion gap. El anion gap es el intervalo aniónico, representa todos los aniones no medidos habitualmente. ¿Ya? Entonces, tenemos en el plasma o en el suero de los pacientes sustancias con carga positiva y sustancias con carga negativa. Bueno, con carga positiva está el sodio, está el calcio, están otros. Con carga negativa está el cloro, está el bicarbonato, están las proteínas. Cuando tú restas de los positivos los negativos, queda un resultado que más o menos es de 12 a 14, que se llama anion gap o brecha aniónica, ¿ya? Que está representado por lo que no has podido medir, ¿ya? Muy bien. El osmol gap es la diferencia entre la osmolaridad plasmática medida, con la fórmula que hemos utilizado cuando hemos hablado del sodio, con la calculada que te da unos osmómetros. La carga neta urinaria es la medición indirecta de la excreción de amonio. Acuérdense que el amoníaco que ha ganado un hidrógeno se elimina como amonio, lo puedes medir y eso se llama el gap urinario. El anion gap, entonces, sodio menos bicarbonato más cloro, el valor normal es 12 menos 4. Este 12 menos 4 es de sustancias que no podemos medir habitualmente, como las proteínas. Clasificamos de acuerdo al anion gap a la acidosis metabólica en acidosis metabólica con anion gap aumentado cuando esto se eleva o con anion gap normal cuando esto se mantiene. ¿Ya? Muy bien, después les voy a dar ejemplos. La carga neta urinaria. Los aniones no medibles más el cloro es igual o debería ser igual a los cationes no medibles más el sodio y más el potasio. Estos aniones no medibles representan al amonio, ya cuando nosotros, y podemos sacarlos si pedimos electrolitos en orina. Es positiva la carga neta urinaria o gap urinario cuando el cloro es mayor a la suma del potasio con el sodio, ¿ya?
Porque aquí le falta algo, que es el amonio, que no estamos midiendo. Cuando es positivo, se supone que estas pérdidas son gastrointestinales. El riñón funciona bien porque elimina el amonio que está faltando, ¿ya? Ahora, cuando la carga neta urinaria es negativa, es al revés. El cloro será menor a la suma del sodio y el potasio. El riñón no está funcionando bien porque aquí falta algo que es el amonio. Entonces, no está eliminando el amonio del riñón, por lo tanto está fallando. La acidosis es de causa renal, ¿ya? Bueno, cuando nos enfrentamos nosotros a un paciente con un trastorno ácido-base, o que nosotros pensamos que tiene un trastorno ácido-base, debemos saber qué tipo de trastorno tiene el paciente. Entonces, nos hacemos una serie de preguntas que ahora vamos a hacer. Esto es para facilitar el aprendizaje. Y obviamente este aprendizaje va de la mano de la actitud terapéutica que tiene que tener un médico de cómo va a enfrentar estos trastornos ácido-base. 1. Estamos frente a una acidosis o alcalosis. Para saber esto, necesitamos hacer la gasometría arterial y ver el pH. Si el pH es normal, no hay trastorno. Si el pH es bajo, hay acidosis. Y si el pH es alto, hay alcalosis. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene pH de 7,3. Por lo tanto, es un paciente con acidosis. Hasta ahí llegamos. Ahora vamos a ver qué tipo de trastorno ácido-base es. Si es acidosis de nuestro ejemplo, 7,3 acidosis, 7,3 de pH, ¿es metabólica la acidosis o es respiratoria? ¿No es cierto? El paciente tiene pH de 7,3. Entonces, para ser metabólico, tiene que bajar el bicarbonato. Y para ser respiratoria, tiene que subir el CO2. Muy bien. Luego, identificamos el trastorno ácido-base con esta tercera pregunta. ¿El trastorno encontrado tiene una adecuada compensación? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, el paciente tiene 7,3 de pH, el PCO2 está normal y el bicarbonato, que hemos dicho que es normal de 22-24, está en 16. pH bajo con bicarbonato bajo es una acidosis metabólica, ¿ya? Para saber si esa acidosis metabólica está compensada, tengo que hacer otras formulitas. Aquí está. ¿Cómo se compensa la acidosis metabólica? Con una alcalosis respiratoria, para que el pH baje. La alcalosis metabólica, cuando el bicarbonato sube, con una alcalosis respiratoria o elevación de PCO2. La acidosis respiratoria, cuando se eleva el PCO2 con un aumento de bicarbonato, porque el aumento de bicarbonato es alcalosis metabólica, y alcalosis respiratoria con una disminución de bicarbonato. Con este es el trastorno base, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, y esa es la compensación. Fíjense, cuando hablamos de acidosis, la flechita va en el mismo sentido, cuando hablamos de metabólicos, hacia abajo, hacia arriba. Y cuando hablamos de compensaciones respiratorias, también, pero la flechita baja en lo que es el pH. Entonces, aquí todas las flechas son iguales, en el mismo sentido, todas las flechas son iguales, pero acá la flecha es, estas dos son iguales, pero para que baje el pH o sube el pH. Aquí hay una tablita de las compensaciones, cómo se compensa. En la acidosis metabólica, hemos dicho con esta formulita, 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, ¿ya? Con esto sabes si está compensada en la alcalosis metabólica, respiratoria, etc. Bueno, en casos de que se trate de una acidosis metabólica, aquí nos preguntamos, ¿cómo está el anion gap? Si el anion gap está aumentado, es una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Si el anion gap es normal, acidosis metabólica con anion gap normal. Y la última pregunta, ¿existen datos de gravedad? ¿Cuáles son los datos de gravedad? El bicarbonato es demasiado bajo, es incompatible con la vida, por si acaso. Hay acidosis láctica, es decir, si hay acidosis láctica,
hay una situación de insuficiencia de un órgano, ya sea pulmones, corazón o riñones, ¿ya? Cuando hay acidosis láctica, cuando hay hipoxemia en los tejidos. Entonces, estas dos situaciones son graves. Ya para ir terminando, vamos a hablar de algunas causas de los 4 trastornos, ¿ya? Fíjense que las causas de acidosis metabólica pueden ser acidosis metabólica con anion gap normal, también conocida como acidosis hiperclorémica, o puede ser acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, ¿ya? En general, cuando es aumentado hay una ganancia de ácidos y cuando es normal o hiperclorémica hay una pérdida de bicarbonato. Eso acuérdense. De todas estas causas, las que están subrayadas en rojo son las más frecuentes. Entonces, la causa más frecuente de acidosis metabólica con anion gap normal son las diarreas porque pierden bicarbonato. Pueden haber otras, aquí está la lista. Les voy a pasar la presentación. Cuando hay brecha aniónica aumentada, es decir, acidosis metabólica con anion gap aumentado, es una ganancia de ácido. Se aumenta porque ese ácido no lo mides, ¿no es cierto? Entonces, cetoacidosis diabética, intoxicación por alcoholes, o cuando hay ácido láctico incrementado, situaciones de hipoxia tisular. También puede ser intoxicación por alcoholes, etilenglicol, paraldehído, intoxicación por salicilatos, aspirina, o puede haber una disminución en la excreción de ácidos, es decir, insuficiencia renal. Causas de alcalosis metabólica. Vómitos, porque ¿qué ácido hay en el estómago? El ácido clorhídrico. Si tú lo vomitas, obviamente vas a entrar en alcalosis, estás perdiendo hidrógeno, ¿no es cierto? Cuando tenemos un paciente donde hay aspiración de sonda nasogástrica, o cuando hay tratamientos prolongados con diuréticos porque te hacen perder electrolitos, ¿ya? Esas son las principales causas de alcalosis metabólica. Fíjense que hay varias otras, pero son mucho menores. Causas de acidosis respiratoria. Hemos dicho que en la acidosis respiratoria hay retención de CO2. ¿Por qué? Porque puede haber un síndrome obstructivo en la vía respiratoria, no necesariamente una peda que te hayas tragado. Deme un segundito, por favor. Ya. Puede haber síndrome de apnea obstructiva del sueño o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfisema pulmonar, bronquitis crónica, ¿ya? Esas son las principales, o edema pulmonar. Entonces, cuando el paciente tiene ese problema, él no puede eliminar el ácido porque la ventilación, acuérdense que en medicina, ventilación se refiere a la eliminación de CO2. Si hay alteraciones en la ventilación, es que el paciente no puede eliminar CO2, y en este caso hablamos de acidosis respiratoria. Ya para terminar, causas de alcalosis respiratoria, es decir, en este caso el paciente respira muy rápido, tiene taquipnea, ¿no es cierto? Entonces, eso elimina mucho CO2 y el paciente entra en alcalosis respiratoria. Lo más frecuente, aunque no esté subrayado acá, es ese síndrome de los pacientes que se ponen muy mal, muy nerviosos, ¿no es cierto? Hiperventilan, así es porque están nerviosos, ¿ya? Esa es una causa de las más frecuentes, alcalosis respiratoria, y también el uso de drogas como opiáceos, anestésicos, sedantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto he tratado de darles una clase de las alteraciones ácido-base, hablarles un poco de la fisiología, fisiopatología y darles un poco de las causas. Obviamente esto no es todavía, no es todo, pero creo que vale la pena, si entienden de esta manera,
van a entender a un paciente con alteraciones. No se olviden que la acidosis metabólica severa, la alcalosis metabólica severa, la acidosis respiratoria severa pueden matar a un paciente. Y no se olviden que las compensaciones son, si hay una causa metabólica, las compensaciones son respiratorias. Y si hay una causa respiratoria, las compensaciones son metabólicas. Bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir. Y si tienen preguntas, hay que discutir ahora, por favor. ¿Ya? A ver. Doctor, con respecto al anion gap, ¿se puede tomar en cuenta cuando existe una hipoalbuminemia? A ver, explicar un poquito mejor tu pregunta. ¿Qué tiene que ver la albúmina? Bueno, es que he leído en lo de nefrología al día que 3/4 partes del valor del anion gap corresponden a la albúmina sérica. Entonces puede haber una relación entre estos dos cuando hay una hipoalbuminemia. Bueno, a ver, acordate del concepto de anion gap. Anion gap es el hueco aniónico, eso quiere decir anion gap, ¿ya? Acordate que las sustancias que intervienen en la medición positivas y negativas no se unen a la albúmina. Entonces ahí no sé realmente qué han leído. Pero, ¿cómo se mide el anion gap? Restando de los cationes, los aniones. ¿Cuáles son los cationes? Sodio, potasio. ¿Y cuáles son los aniones? Bicarbonato, cloro. Lo que no mides es el anion gap. Ahora, dentro de esas sustancias que no medimos, están las proteínas. Y dentro de las proteínas, la más importante es la albúmina, ¿ya? Entonces, tal vez en situaciones de hipoalbuminemia, claro, el anion gap puede variar un poquito. Yo lo entiendo así, ¿ya? Porque las proteínas tienen carga negativa, pero no las medimos habitualmente. No sé si te he respondido o tienes otra duda o alguien quiere preguntar algo más. Doctor, otra vez tocando la parte del anion gap, entonces sería la diferencia entre cationes y aniones, esa todavía no entiendo bien el concepto. Es la diferencia entre cationes y aniones. Acordate, los cationes en el plasma que medimos son el sodio y el potasio, más o menos 144 mil equivalentes. Los aniones son los de carga negativa que medimos, son el cloro y el bicarbonato. El cloro es más o menos 100 y el bicarbonato más o menos es pues 22, ¿no ve? Entonces son 122. El resultado, que es el anion gap normal, está entre 12 a 14, ¿ya? 12, 14, 15. Eso es lo que no has medido. Hay algo que falta para completar, ¿ya? Eso es el anion gap. Ok, muchas gracias, doctor. Tal vez valga la pena esto. ¿Por qué sirve el anion gap? ¿Para qué vamos a medir? Porque si tú has ganado un ácido en situaciones especiales, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, intoxicación por alcoholes, acidosis metabólica con anion gap aumentado, eso que has ganado, ese ácido que has ganado, tampoco se va a medir. Por eso el anion gap va a ser más mayor. ¿Entiendes? ¿Algo más? Yo les hago una pregunta práctica. ¿Qué arteria pinchan para sacar sangre arterial? No van a pinchar una vena, pues estamos hablando de sangre arterial, gasometría arterial. A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Quién sabe? ¿Quién ha visto? La arteria radial, doctor. Esa es la más frecuente. Excelente. ¿Pero qué otras arterias? Y si el paciente no tiene brazos, Femoral también, doctor. arteria femoral. Y si el paciente no tiene piernas, ya. Si no puedes acceder a la arteria femoral, ¿alguna otra arteria? Inguinal. ¿Cuál? La humeral. Si el paciente, sí, está bien. Y por último, las carótidas, ¿ya?
La primera opción, radial. Tóquense todos en este momento el pulso radial. Pongan cámara. Quiero verlos a todos tocándose su arteria radial. Está en el canal radial, que está entre el radio y el ligamento, el primer ligamento. A ver, muestren así a la cámara. Y sientan el pulso, porque en algún momento van a pinchar una arteria con una agujita delgadita y tienen que pinchar donde más fuerte se note el pulso, ¿ya? Bueno, pues entonces, ahora todos, tóquense la arteria humeral. La arteria humeral viene en el borde interno, hagan así, en el borde interno del bíceps. Ahí está la arteria humeral que se superficializa en el pliegue del codo. Por lo tanto, aquí pueden tocar la arteria humeral o pueden tocar más arriba acá. Cara interna del brazo. Ahí está su pulso. Tóquense el pulso, porque en algún momento a algún paciente es posible que le saquen sangre arterial de la arteria humeral. Ahora agárrense sus cuellos. Manzana de Adán. Recorren un poquito y ahí están las carótidas. Si el paciente está con la cabeza así, ustedes podrían pinchar en la carótida. Eso es en caso de que no puedan acceder a la radial, a la humeral o a la femoral. Bueno, eso es importante porque realmente si no tienes sangre arterial, no vas a descubrir un trastorno ácido base porque se necesita sangre arterial. ¿Qué más, muchachos? Pregunten. No tengan miedo de equivocarse. Ahora es cuando se tienen que equivocar. Cuando sean médicos, es muy difícil equivocarse. A ver. Bueno. Si no hay otras preguntas, mañana sería la última clase conmigo y hablaríamos de alteraciones del calcio y del fósforo. Y el miércoles ya les daría el doctor Gutiérrez, que creo que les va a dar clases presenciales. Bueno, ya se comunicarán con él. Bueno, eso sería. Solo me queda decir buenas noches. Chao.